¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Y ustedes nos han pedido que profundicemos, que platiquemos sobre este acuerdo de minerales entre Estados Unidos y México, que fue anunciado por ambas naciones, primero por Estados Unidos, posteriormente por la Secretaría de Economía. Incluso Marcelo Ebrard, titular de esta misma, subió un video a sus redes sociales asegurando que será un acuerdo que se aplicará conforme a las leyes de nuestro país y que de lo que se trata es de poner a México en la mesa, no como comida, sino como parte precisamente de aquellos que estarán elaborando el potencial y demás. Citando, si no mal recuerdo, este tipo de cosas, el discurso de McCartney, lo que es el premier canadiense. Pero, ¿qué significa realmente este acuerdo? Cae detrás del mismo. Lo hemos comentado con ustedes, la minería es una práctica que le ha hecho mucho daño a este país, es un neocolonialismo en todos los sentidos. El extractivismo ha destruido comunidades enteras y no ha dejado nada, absolutamente nada de desarrollo en México. Ahí están los datos, simplemente, ni siquiera es una opinión de su servidor. Y para ello buscamos a mi querida Leticia Merino. Ella es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores, trabaja en el Instituto de Investigaciones Sociales del UNAM y ella es miembro fundadora de la colectiva Cambiémoslo Ya y del Observatorio del Extractivismo en México. Es una persona que tiene toda la autoridad para hablar de este tema y a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe. Leticia, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. Y bueno, pues agradezco muchísimo el espacio a ti y la atención de la audiencia. Oye, pues comenzaría ahora sí que con una pregunta tal vez muy general, pero que nos ayude a ir aterrizando este asunto. ¿Cómo entendemos este acuerdo que se anuncia entre Estados Unidos y México sobre los minerales? Ellos los definen los minerales raros. ¿Cómo lo vamos entendiendo en la compleja relación entre ambos países y en el tema también de la soberanía? Bueno, pues yo creo que es que plantea muchos riesgos, que puede ser muy preocupante. Digamos, en tierras raras no son tan raras, o sea, existen en muchos lugares del planeta. Existen en México de manera probada depósitos en Zacatecas y Sonora, digo que son los estados con mayor presencia de minería en México. Sabemos que existe también en la zona de la Mixteca oaxaqueña y poblana, que es una zona pues donde existen bienes comunales de comunidades indígenas y es una zona de muy alta biodiversidad de cactáceas y suculentas. O sea, México es muy rico en este tipo de especies. Entonces es una zona de valor eh, pues comunitario de derechos indígenas y es una zona de alta biodiversidad. Ahora, en la Mixteca poblana, también en Zacatecas y en Sonora hay población y hay ecosistemas que se ven afectados. Son 17 elementos que son fundamentales para la creación de tecnología, de baterías, de los coches eléctricos, de aparatos electrónicos, de algunos aparatos electrónicos como celulares, como computadoras, y también de armamento. Entonces, el que México participe en un acuerdo eh, para extracción de minerales que se van a utilizar para la construcción de armamento en gran medida, yo creo que es algo que tenemos que considerar como sociedad. Digo, además este acuerdo se presenta por Marcelo Ebrard en el contexto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces es una parte central para que el acuerdo se ratifique y beneficie aún más a los Estados Unidos y a Canadá, que es una potencia minera, pues se está dando puerta abierta a la extracción de minerales raros que también existen en Canadá y que también existen en los Estados Unidos. Por mucho tiempo, digamos, en la actualidad China controla el 70%, lleva a cabo el 70% de la extracción global y el 80% del procesamiento. O sea, tiene esta tecnología que está mucho menos desarrollada en los Estados Unidos, en Europa y en Japón, que también van a participar en este acuerdo de minerales, que son potencias tecnológicas. Eh, China no es que existan más depósitos de minerales de estas 17 tierras llamadas raras, que no son tan raras, mayores en China que en el resto del mundo,
sino que en China se empezaron a extraer desde hace mucho tiempo, desde los años 80, ya con el presidente Deng Xiaoping. Y, y bueno, una ventaja comparativa es que las regulaciones ambientales y sociales en China fueron menores que en el resto del mundo. Los impactos son muy grandes, se necesitan hacer grandes excavaciones, se utilizan como en el tema del litio y de la minería de cielo abierto. En general esto va a ser minería de cielo abierto, que el presidente López Obrador había propuesto que se prohibiera y que no se retomó en la siguiente legislatura. Esto es un dato que yo quiero subrayar porque esto era parte del programa del presidente este, López Obrador. También en las primeras versiones del programa de gobierno de Claudia Sheinbaum estaba la prohibición de minería de cielo abierto y esto pues se pasó a la congeladora o yo no sé a dónde. Entonces se utilizan volúmenes bestiales de agua y tanto en Sonora como en Zacatecas como en la Mixteca pues lo que falta es agua. Entonces se va a extraer agua del subsuelo, digamos es agua fósil, dejando sin agua a cualquier actividad humana en el mediano o en el corto plazo y además es altamente contaminante porque en el procesamiento, la separación de estos minerales de la roca y en su procesamiento se utilizan solventes, se utilizan ácidos altamente tóxicos, se generan una gran cantidad de rocas, de desechos, este, en gran volumen. Esto sucede en la minería de cielo abierto de oro, de plata, de litio, pero sucede de manera muy fuerte en el caso de las tierras raras. Y en China, y sobre todo esto se ha hecho en la parte china de Mongolia, pues las regulaciones y los impactos ambientales han sido muy grandes. Entonces, pues se ha podido en este sentido avanzar como China. Entonces, ahora esto se traslada a México, no se desarrolla tanto en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Europa, ni en Japón. Se traslada a México que de nueva cuenta, como tú decías, pasa a ser el lugar de donde se extraen los minerales para alimentar, eh, para abastecer el desarrollo tecnológico fundamental de otros países, de otras áreas, aunque tengamos el TEMEC, digamos, con el TEMEC no se ha hecho eh, de manera contundente, de manera que beneficie al país transferencia tecnológica, o sea, la tecnología, aquí se hace maquila, aquí se extraen materias primas, y el procesamiento tecnológico, el mayor valor agregado, la economía del conocimiento, se desarrolla en otros lugares como Canadá, Estados Unidos, Japón, la Unión Europea. Aquí nos queda el desastre ambiental, aquí nos queda el desastre social. Digamos, hay una palabra muy fuerte que realmente caracteriza lo que está pasando, que se llaman regiones de sacrificio, zonas de sacrificio, que es tremenda. Entonces vamos a multiplicar zonas de sacrificio de los que no tienen voz, de los marginados, de los ecosistemas, de alta diversidad que tampoco hablan por sí mismos. Pero yo creo que es momento que la sociedad hable por sí misma y valore. Digamos, ahorita va a haber un periodo de discusión, pero no de discusión con la sociedad. Entonces el ministro Ebrard tendría que abrirse esta discusión con las comunidades que van a ser afectadas, dándoles información, con la sociedad. Y ahora, la segunda parte de lo que yo quería decir, Oh, es que si se llega a dar esto, que yo creo que se va a dar, si hay tierras raras las van a sacar, los intereses son muy grandes, geopolíticos, no solo económicos. O sea, aquí es la carrera con China. claro. Digamos, con toda esta campaña anti-China que ha encabezado Trump, ¿no? Y que nos pone ahora a nosotros, no sé por qué, contra China, poner aranceles a China, etcétera. Digamos, ahora vamos a hacer, a proveer de minerales críticos a la economía de guerra norteamericana y tecnológica en la carrera contra China y en la carrera armamentista contra China. Digo, yo no creo que esto sea interés nacional. Pero si esto se llega a dar, yo creo que es importante que se dé en el marco de la ley, que ya no es tan nueva, la ley de minería, que se aprobó también en el gobierno del presidente López Obrador a partir de una iniciativa presidencial, y que establece en primer lugar
el derecho no solo a la consulta que puede ser manipulada, sino al consentimiento previo, libre y informado al otorgamiento de concesiones, según procedimientos internacionales, según los procedimientos que marca la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Originarios, que también incluya a semejantes, o sea, no solo a comunidades indígenas, sino también a los sonorenses, también a los zacatecanos que se han visto muy afectados. Esto en primer lugar incluye la ley de minería, incluye que la exploración debe de estar en manos del Estado, no de compañías, no del capital privado. Prohíbe además la compraventa de concesiones, que en el pasado, digamos, esta fue una reforma que hizo Salinas de Gortari, que luego completó Calderón. Se permitía la compraventa de concesiones y la especulación, Jesús, con bienes públicos como son los minerales de subsuelo en la bolsa de Toronto, en las bolsas internacionales. Entonces, ha permitido ganar millones. La ley anterior, y esto lo cambiamos, bueno, digo lo cambiamos porque la colectiva, la iniciativa del presidente López Obrador retomó muchos puntos que proponía la, la colectiva, entre ellos prohibir la especulación con concesiones, que son bienes de la nación, que son bienes de todos los mexicanos y que estaban haciendo dinero con estos canadienses, etcétera. También se prohíbe la extracción en el marco de la nueva ley en las zonas de estrés hídrico, se prohíben áreas naturales protegidas, y esto es muy importante porque además de las grandes áreas naturales protegidas, en México hay cada vez más áreas comunitarias dedicadas voluntariamente a la conservación que deben de estar protegidas. Se prohíbe la minería submarina, se establecen sanciones a la violación de derechos y a los desastres ambientales. Digamos que en la ley anterior, pues ahí tienes a Grupo México, ¿no? Ujú. 14 años en la impunidad después de haber afectado gravemente a los habitantes de la cuenca del río Sonora y a la propia cuenca. Se establecen sanciones prohibiciones, y esto fue apenas un primer inicio. El presidente López Obrador se nos adelantó y se prohibió la barda se voló la barda con el tema de prohibir la minería de cielo abierto, pero no se retomó. Pero la nueva ley de minería sí se aprobó, está impugnada por el PAN y por el PRI y por el PRD, estuvo en su momento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero es la ley vigente. Entonces el punto, Ebrard no ha querido avanzar en el reglamento, o sea, no ha hecho su parte del reglamento de la Secretaría de Economía, pues boicoteando esta ley progresista que se promovió en el sexenio anterior. Entonces yo creo que cuando dice que según las leyes, pues que sean según las leyes que pasaron y que son resultado de la lucha de comunidades y de un gobierno que estuvo dispuesto a escucharla, ¿no? Y actuar en consecuencia. No dio, además, concesiones el presidente López Obrador. Entonces, yo creo que, digo, y sabemos también que desde la Secretaría de Economía está la intención de echar abajo esta ley y de hacer una nueva ley ad hoc, ¿no? Como era la ley salinista de 1991. Entonces, debe de ser en el marco de leyes progresistas, de las leyes que ya se lograron avanzar como resultado de 30 años de lucha y de sufrimiento de la gente afectada por la minería desde el salinato, ¿no? Que es desde la firma la primera versión del TLC. Entonces, ahorita vamos en una segunda o tercera vuelta de tuerca, tratando de profundizar el extractivismo para servir a los intereses, digamos, incluso militares de la gran potencia. Entonces, a mí me parece inaceptable que se destruya el país, que se multipliquen las zonas de sacrificio y el agua, que es un bien cada vez más escaso, para alimentar no solo, bueno, la industria sin cambiar patrones de consumo también, incluso la industria de guerra de los Estados Unidos. Si esto es el TEMEC y si esto es a lo que el pago que tenemos que pagar como país para que se reivindique el TEMEC, creo que la reflexión sobre el TEMEC tiene que ser mucho más profunda, porque como decías tú, y perdón por hablar tanto, se profundizan las condiciones de colonialismo y de dominación. No, hombre, tú
Por favor, total libertad, que Leti. Este punto que mencionas, las zonas de sacrificio, ¿no? Que ya las hemos visto en todo este proceso de la minería. eh, y ahorita nos ejemplificabas en dónde están las famosas tierras raras, pero están otros minerales críticos, es decir, el país es rico en esos minerales críticos en otras zonas en donde lamentablemente las condiciones de vida, pues no son en definitiva las más desarrolladas ni las más beneficiadas. Entonces estamos cayendo ya en una, literal, copiando una política económica rapaz, o sea, se Total. habló mucho del neoliberalismo, pero ahí siguen las decisiones. No, y además es como en Sudamérica esto es muy fuerte, porque incluso gobiernos, pues progresistas en muchos sentidos, o sea, tanto el de Boric, incluyendo el de Michelle Bachelet, como el de Evo Morales, el de Rafael Correa, en los países andinos, en Perú, pues con el tema de que los precios eran muy altos y de que podían invertir en salud, en educación, parte de las rentas del extractivismo, pues se avanzó, digamos, esta política avanzó muchísimo. O sea, en Perú, por ejemplo, más del 25% del país y como 60% del Amazonas está sujeto a concesiones tanto mineras como en el Amazonas de petróleo. Pero no, lo que tú decías, bueno, ahora en México los impuestos que se pagan, que ese es un punto que no se alcanzó a modificar, pues son 5%. O sea, tú y yo pagamos pues el 30% por lo menos, además del IVA. O Ujú. sea, los mineros pagan 5% de lo que declaran que ganan, no de lo que, o sea, no los fiscaliza Hacienda, y además se les devuelve el IVA. Entonces parece que nos están haciendo un favor de venir a extraer, a generar riqueza para ellos, digamos, en el caso del oro, 95% del valor lo genera Suiza. O sea, no sé, aquí producimos solamente materias primas. Y no, esto no va a cambiar con el Tratado de Libre Comercio. Digamos, esto se profundiza, la tecnología se desarrolla. En otro lado, más aún en el caso de estos minerales estratégicos. Pero eh, ya me perdí un poco de la pregunta, perdóname, Jesús. No, hablábamos precisamente de este punto en donde, como bien describes, estas zonas de sacrificio que muchas veces se justifican pues con que vamos a ganar aquí y acá, pero pues no parece que estemos precisamente en el banquete para comer, sino más bien para ser comidos. Totalmente, totalmente. Y yo creo que 30 años de minería lo, lo, lo prueban. Digamos, en el caso de las mineras mexicanas, y no olvidemos que los hombres más ricos del país, Larrea, Slim, pues son mineros, es plata, es cobre. También las mineras mexicanas no desarrollan, o sea, no generan desarrollo local. Se está publicando un libro ahorita que dentro de las autoras está Betty Olivera, digamos que es muy, muy buena, donde se muestra, y también lo vimos hace mucho tiempo, que los municipios mineros se encuentran entre los municipios más pobres del país. O sea, los municipios donde se genera riqueza inmensa, no solo en el caso del oro, también en el caso del cobre, son los municipios con de mayor pobreza y pobreza extrema, mayor que el promedio del país. Este, entonces, digamos, yo me pregunto, digamos, aunque se reparta dinero de otra manera, si este es el modelo de economía que queremos. Digamos, porque se dice se puede sacrificar una zona, pero digamos, los destrozos, ir a Mazapil, Zacatecas, ir a Guerrero, a las minas de oro, son verdaderos desastres. Y al rato, digamos, más pronto que tarde, pues las mineras han utilizado guardias blancas para cuidar la mina contra los opositores, contra los manifestantes locales, y estas bandas pues muchas veces se asocian con el crimen. Entonces, por ejemplo, en Mazapil, Zacatecas, además de todo lo que sufren de haberse quedado sin agua, no se ha generado empleo local. Digamos,
estaba yo revisando datos el otro día. Digamos, mientras la minería histórica generó empleos, bueno, que eran trabajo forzado o esclavos, muchas veces, en el caso de la minería actual, por cada 2 millones de dólares de inversión se genera un empleo. Entonces, digamos, el tema de que se generan empleos también es falso. Claro. Y de los pocos empleos que se generan, las mineras, digamos, son empleos muy calificados y las mineras tienen la política de contratar a agentes de otras regiones para evitar que haya organización sindical, que pueda ser simpatizante con las causas, locales. Entonces, en las zonas de sacrificios es gente de fuera, proliferan, son hombres solos, avanza muchas veces la prostitución, el narcomenudeo. Entonces se generan una serie de problemas que no tendrían por qué existir. Lo vemos aquí en Oaxaca, en valles centrales, lo vemos en Zacatecas, lo vemos en Guerrero, lo vemos en Sonora. Digamos, además de que el agua se contamina, hay un montón de daños a la salud pública. Cartocrítica Manuel Llano acaba también de publicar un estudio que muestra que en las cercanías de las minas de cobre, basándose en datos de la Secretaría de Salubridad, el riesgo de tener partos prematuros es 50% más alto que en condiciones normales, de malformaciones circulatorias en los bebés recién nacidos, de malformaciones, de problemas de desarrollo, también es como 50% de probabilidades más que el promedio nacional. Y estos daños se invisibilizan. Entonces, por eso creamos también el observatorio del extractivismo en México, digamos, para tratar de dar visibilidad a estos problemas, pero el caso del Tratado de Libre Comercio, la amenaza que representa este tratado de minerales críticos tan aplaudido por la Secretaría de Economía, a mí me parece muy peligroso y yo creo que es una oportunidad, digamos, porque es el controlar la minería, incluso prohibir la minería de cielo abierto, está originalmente en el programa de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Yo creo que es momento pues de que la discusión no sea entre los negociadores del tratado. Digamos, es algo que nos afecta a todos y que afecta particularmente a las personas de estas regiones, ¿no? ¿Qué van a hacer San Luis Potosí? Que, que puede ser todo el país, ¿no? Mi querida Leticia Merino, de verdad es un placer platicar contigo, aprender de ti y te agradezco muchísimo que nos ayudes a entender esta situación que se vive y te estaremos molestando si nos lo permites. No, cuál molestando, o sea, aquí estamos y yo te agradezco muchísimo el espacio y que nos das, y un saludo para todos. Muchas gracias.